sobre el tema. Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buenos días. La bienvenida a cada uno de ustedes. Bueno, nuevamente hoy día nos estamos conectando para poder compartir, ¿no? Las clases virtuales sobre el curso de geografía. Hoy estamos ya jueves 28, ¿no? Ya estamos casi por terminar nuevamente una semana más. Y vamos a Sí, empezar a profe. hablar justamente, ¿no? del tema, porque hemos estado hablando, ¿no? del tema de inicio del cuarto bimestre. Hablamos justamente, ¿no? de la conservación del medio ambiente, ¿no? Claro, ¿no es cierto? De cómo pues, se puede proteger, ¿no? el medio ambiente para que justamente no se pueda ir contaminando, pues, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? Y digamos, pues, ¿no? los tipos, pues, ¿no? Los tipos ¿no? de, de cosas que se pueden ir contaminando, ¿no es cierto? A veces, no por, a veces por el mismo hombre, pues. No, y sí, pues, bueno, y en este caso, pues, chicos, te comento, pues, que por ejemplo, aquí ¿no? en el Perú, por ejemplo, hay un ministerio, pues, ¿no? Hay un ministerio que se encarga, por ejemplo, ¿no? De él, pues, de hacer de cuidar, ¿no es cierto? De proteger todas las áreas, ¿no es cierto? Todas las áreas, o todos los lugares que, por ejemplo, que cuiden, pues, justamente el medio ambiente para justamente no ir contaminando, pues, ¿no es cierto? Entonces, el Ministerio de Ambiente, justamente ellos se van a encargar de proteger y de prever, pues, ¿no? Todos los espacios, ¿no? ¿Ya, mis niños? Entonces, hoy día a ver si me pongo su amigo Matías, por favor. Martín, se me tu micro. Martín, se tu micro, por favor. Hoy vamos a ver justamente, ¿no? De los patrimonios, pues, chicos, ¿ya? En los patrimonios. A ver si te puedo, ya en tu compendio, eso que ya, el compendio ya creo que ya están recisionando ustedes, ¿no? Ya están ustedes, creo ya, lo tienen en su poder, su compendio. Si tienen el compendio no, en la mano, ustedes ahí están específicamente en los patrimonios, pues, ¿no? Los patrimonios culturales, los patrimonios sí, que protegemos. En sí, ¿qué cosa es un patrimonio, mis niños? El patrimonio justamente es un legado, ¿no es cierto? Es un legado cultural o natural, pues, ¿no? Es un legado cultural o natural que justamente, ¿qué cosa hemos heredado de quién, mis niños? Hemos heredado de nuestros antepasados, pues, ¿no es cierto? Y que justamente, y esto luego lo vamos justamente, ¿no? A poder justamente, ¿no? Transmitir ¿a quién? A las otras generaciones, pequeñitos, a las otras generaciones, ¿no? El legado, porque justamente, mira, de todos estos, por ejemplo, ¿no? Estos patrimonios, tanto naturales como culturales, justamente, ¿no? Se encarga, por ejemplo, ¿no? El ministerio de poder protegerlos y conservarlos. ¿Para qué? Para que justamente las otras nuevas generaciones también, por ejemplo, puedan tener estos espacios, pues, ¿ah? Estos espacios, ¿entiendes? Muy bien, aquí por ejemplo tenemos, mira, un patrimonio. Este es un patrimonio, ya te dije que es un patrimonio, ¿no? Después te voy a preguntar, ¿ah? Ya sabes que es un patrimonio. Es un legado cultural o natural que heredamos de nuestros antepasados, ¿no es cierto? Y que luego van a ser transmitidas a otras generaciones. Ya tienes ahí el concepto que digamos, ¿cierto? Los patrimonios se van a dividir justamente en patrimonios naturales y patrimonios culturales, ¿entiendes? Cuando, por ejemplo, hablamos por ejemplo, un patrimonio cultural que se van a clasificar en tangibles e intangibles, ¿entiendes? Un patrimonio cultural se va a convertir en un tangible e intangible. Cuando, por ejemplo, hablamos en los tangibles, mira, en un tangible se convierte en mueble, ¿ya? En mueble e inmueble, ¿me entiendes? Cuando hablamos, escúchame, Remigio, pues te voy a preguntar, ¿eh? Cuando hablamos de un patrimonio cultural mueble, quiere decir que, por ejemplo, estos objetos se pueden, por ejemplo, trasladar, ¿me entiendes? Se pueden trasladar, por ejemplo. ¿Eh? Dentro de un patrimonio cultural mueble, por ejemplo, ¿están quién? Están, por ejemplo, las pinturas, están, por ejemplo, ¿no? Los manuscritos, están los documentos, están los artefactos históricos, están todas las colecciones científicas, las grabaciones, pues, ¿no es cierto? Las películas, fotografías, las obras de arte y artesanía. Están las textiles también, por ejemplo. ¿Ah? Están las textiles, la cerámica, por ejemplo. ¿Ves?
Entonces, todo esto, todo este patrimonio cultural mueble, tú lo puedes trasladar, ¿me entiendes? Uno lo puede trasladar, una pintura se puede trasladar, por ejemplo, se puede trasladar unas textiles, todo eso se puede trasladar, ¿no es cierto? Pero si te digo de un inmueble, los inmuebles que están acá, mis niños, eso no se pueden trasladar, pues. ¿Por qué no se pueden trasladar? Porque justamente son, a ver, son restos, por ejemplo, arquitectónicos. Por ejemplo, una huaca, pues. Una huaca tú no lo puedes trasladar, ¿entiendes? Un templo, por ejemplo. Un templo tampoco lo vas a poder trasladar, ¿me entiendes? Los andenes, por ejemplo. ¿Ah? Los andenes, por ejemplo, ¿no? Que nos dejaron, ¿no? Las culturas, por ejemplo, ¿no? La cultura, a ver, ¿qué cultura nos dejaron, por ejemplo, ¿no? Desde la cultura, por ejemplo, de Chavín, pues, ¿no? Desde los Chavín ya se usaban, ¿no? Los andenes, y después los guaris, y después también la cultura, la cultura inca, pues, ¿no es cierto? El Tahuantinsuyo. Entonces, cuando decimos un inmueble, son los que no se pueden trasladar, pues. Ahí están los ejemplos. Los monumentos, sus sitios arqueológicos, por ejemplo, el templo Chavín de Guanda, por ejemplo, mira. ¿Ah? Por ejemplo, no, a ver, Chan Chan, pues, ¿ah? Chan Chan, por ejemplo. Las tumbas, por ejemplo, del señor Zipán, son monumentos. La Huaca Rajada, por ejemplo. ¿Ves? Todo esto son inmuebles, y como son inmuebles, no lo podemos trasladar, pequeñitos. ¿Entiendes? ¿Ves? Estos son legados, pues, es un legado que nos ha dejado, ¿no es cierto? ¿Qué nos dejó? Esto nos dejó nuestros antepasados, pues, ¿no? Los primeros hombres, ¿no? Las primeras culturas, pues, que dejaron, por ejemplo, dejaron sus textilerías, dejaron, por ejemplo, sus cerámicas, dejaron, por ejemplo, ¿no? Una gran cantidad, por ejemplo, ¿no? De tejidos, ¿ah? Sus esculturas, por ejemplo, ¿ves? Y todo eso es un patrimonio, pues, ¿no es cierto? Son patrimonios culturales. Y dentro de los patrimonios culturales se van a dividir, por lo cierto, en tangibles e intangibles. En los tangibles están los muebles y los inmuebles. No te vas a olvidar que los muebles, un mueble sí se puede trasladar, pues. Un inmueble no lo puedes trasladar. Y en los intangibles, como está ahí, por ejemplo, los intangibles no, pues, no se pueden tocar, ¿me entiendes? No lo podemos tocar, ¿por qué? Porque justamente ahí están, mira, las leyendas, están, por ejemplo, ¿no? Las costumbres, por ejemplo, toda la lengua, por eso dice que somos, por ejemplo, por eso dice que no, el Perú, por ejemplo, no es un país pluricultural, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué pluricultural? Porque justamente, como tú ves ahí, hay una gran cantidad pregunta de culturas, pues, chiquitos, ¿ya? Entonces, en un intangible están las costumbres, están las religiones, están las leyendas, están los mitos, están la música, por ejemplo, el folclore. ¿Me entiendes? Entonces, a todo esto, eso justamente es un patrimonio cultural, pues, ¿no es cierto? Y estos patrimonios, por supuesto, que los cuida, pues, los cuida, los preserva, ¿me entiendes? Y, y sí, pues, ¿no? Y después, mis niños, después, mira, estos, por ejemplo, mira, para que sean categorizados, por ejemplo, mira, para que sean justamente categorizados, justamente un organismo, pues, ¿no? Hay un organismo que, por ejemplo, es la UNESCO, pues, ¿entiendes? Por ejemplo, la UNESCO es una de es una organización, ¿no? De las Naciones Unidas, ¿no? Para la educación, la ciencia y la cultura, pues. Entonces, este organismo se encarga de qué cosa? De nominar, ¿no es cierto? De nominar, de clasificar y confirmar que, bueno, aquellos sitios que son, por ejemplo, declarados como patrimonio de la humanidad, ¿me entiendes? Son declarados como, por ejemplo, un patrimonio, a ver, cultural, por ejemplo, mira, tenemos Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Una de las Islas Maravillas, por ejemplo, ¿no? Que están ahí en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, imagínate, por sus sitios arqueológicos y todo lo que justo se encuentra ahí, pues ahí no en este lugar. Estos es de los antepasados, ¿entiendes? De los incas, imagínate que han hecho ahí muchas construcciones, ¿eh? Entonces, para que pueda ser un patrimonio y esté clasificado, por supuesto, que este organismo, ¿no es cierto?, tiene que ver, pues, ¿no es cierto?, tiene que ver que sea un lugar
por ejemplo, estos lugares son, pues, bueno, para poder ir uno, pues, ahí, de repente, como pasear o ver todo en ese lugar, lo que hay, por ejemplo, ¿ves? Este son los patrimonios culturales, ¿entiendes? Entonces aquí tenemos en este mapa, en este cuadro conceptual, donde tú te vas a viendo que es los patrimonios, ¿no es cierto? Naturales, porque es la misma naturaleza, pues, ¿no es cierto? La misma naturaleza que nos brinda, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto que el hombre ya se va a poder justamente ¿no? satisfacer de todo lo que justamente la naturaleza nos brinda, pues. ¿no? Por ejemplo, está la reserva de las biosferas, están los monumentos naturales, las reservas nacionales, los parques nacionales también, por ejemplo. ¿Me sigo? Entonces el tema que hoy día vamos a ver sobre los patrimonios y los parques nacionales, pues chiquitos, ¿ya? Los parques nacionales que ahorita vamos a compartir, pues, ¿no? El tema del día de hoy, que ya hemos visto y te he explicado qué cosas son, ¿no? los patrimonios y de qué manera o qué organismo pues se encarga, ¿no? Se encarga de clasificarlos, digamos, en esa manera. ¿eh? Muy bien, creo que está fallando mi cámara, creo que está fallando. A ver, un chicos. No me estoy no me estoy creo que viendo. Ah, ok. No sé si ahora sí. Muy bien, chicos. Entonces vamos a compartir. Bueno, aquí tenemos el tema del día de hoy. Los parques nacionales, chiquitos. ¿ya? Los parques nacionales. Aquí también está, por ejemplo, ¿no? Lo que te decía, ¿no? El concepto, ¿no es cierto?, de un patrimonio cultural, donde justamente es un legado. Ya está, pues, es un legado, ese cultural natural que heredamos de quién, de nuestros antepasados, y luego son transmitidas, ¿no es cierto?, a las otras generaciones, pues. Porque detrás de ustedes hay muchas generaciones que todavía y ellos también tienen pues que también, por ejemplo, ¿no? Ver, pues, ¿no es cierto? Estudiar también, pues, ¿no? De los antepasados que hicieron, nos dejaron, pues, sus huacas, sus conventos, sus iglesias. El patrimonio de una nación, dice, es lo que hace diferente de otras, por ejemplo, ¿no es cierto? El patrimonio cultural del Perú, por ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos, mira, los centros históricos, arqueológicos, los inmuebles. Ya te dije un inmueble, ¿ah? ¿Cuál es un inmueble? Y los muebles, uno que se trasladan y otros que no se pueden trasladar. ¿ah? Ahí están, por ejemplo, la fauna, la flora y las áreas protegidas. ¿no? Son áreas que son protegidas por organismos que justamente tienen que cuidar para las otras generaciones de periquitos. ¿ya? Muy bien, aquí estamos ya con los parques nacionales, pues. ¿no? ¿Por qué se le dicen parques nacionales, mis niños? Porque como ustedes acá, bueno, acá te he puesto una imagen para que tengas una idea de un parque, mira, nacional, que está, pues, por supuesto, mira, que hay una gran cantidad de vegetación, ¿m? Plantas en cantidad, imagínate. Entonces los parques nacionales son todas las extensiones de áreas, ¿no es cierto? Que son destinadas para qué? Bueno, con un fin de, ¿no? de protegerlo y de preservarlo, ¿no? Con un carácter intangible, que ya que te expliqué, ¿no es cierto? Que es un intangible, pues, ¿no? En los parques nacionales, por ejemplo, dice que, ¿qué pasa acá? Que justamente está absolutamente, por ejemplo, prohibido el aprovechamiento directo de los recursos naturales, ¿me entiendes? Y que justamente estos parques nacionales son ¿no? con un fin, bueno, un fin de visitar, de recrearte, de ver qué es lo que hay en esos espacios, pero no, pero no como dice, pues ahí no puedes tú, por ejemplo, aprovecharte de ese momento que tú estás en este espacio, en este parque, no lo puedes tú utilizar con otros fines, sino, por ejemplo, hay algunos que van, por ejemplo, a hacer un estudio, porque estudian, por ejemplo, su flora, su fauna, ¿cierto? Su relieve también quizás, ¿no es cierto? Entonces, y se permiten la entrada de visitantes ¿ves? Con fines científicos, ¿ves? Fines científicos, educativos, recreativos y culturales, mira, niñito. ¿ves? Ese es el pequeño concepto, ¿no es cierto?, de los parques nacionales, chiquitos, ¿ya? Todas estas áreas son destinadas, ¿para qué? Con un fin de protegerlo, ¿ah? De preservarlo con un carácter intangible. Todos los parques nacionales están prohibidos, ¿ya? Que tú puedas aprovechar, pues, de ese parque, te puedas traer cualquier objeto, digamos, ¿no? No, pues no, eso no puede ser, ¿no? Y tú tienes que cuidarlo. Esto más bien hace que muchas personas, muchas generaciones de ¿no? aquí a cuántos años, ellos también puedan visitar y también puedan estudiar, pues, lo que justamente hay en estos lugares, pues, ¿ya? Su flora, su fauna, por ejemplo. Por ejemplo, ya tenemos un parque, mira, el Parque Nacional de Cutervo. ¿ya? Es un parque, ¿no es cierto?, que, imagínate, es extenso, ¿ah? Extenso justamente, ¿no?, de vegetación.
El Parque Nacional de Cutervo, por ejemplo, mira, fue decretado, digamos, ¿no? O establecido mediante una ley de la 13.694, guión bajo, ¿no es cierto? Un 8 de septiembre de 1961. O sea, en 1961 fue declarado, ¿no es cierto?, este Parque Nacional de Cutervo, que está ubicado en el departamento de Cajamarca. ¿Ya? Ahí está ubicado este Parque Nacional donde hay una gran cantidad de vegetación y al haber vegetación también, al haber flora, también hay fauna, pues sí o no. Claro, una cantidad de animales, de especies. Es un parque tan inmenso donde justamente esto lo protegen, lo van a preservar. Y también aquí, por ejemplo, van pues a estudiar, ¿no es cierto? Del objetivo de estos parques, de protegerlo, ¿no es cierto? De su flora y su fauna. ¿Y qué tipo, por ejemplo, qué tipo de planta, digamos, no hay aquí de vegetación? Encuentra, por ejemplo, ¿no? Los alisos, encuentra los cedros, las orquídeas, la cascarilla, por ejemplo, ¿no? Y el nogal. Pues. En concediendo, por ejemplo, ¿no? A su flora, o sea, animalitos, por ejemplo, mira, acá también hay muchos, por ejemplo, como el gallito de las rocas, el oso de anteojos, por ejemplo, el tapir, por ejemplo, el gato silvestre, el jaguar, el tigrillo, ¿no? La nutria. Todo esto vas a encontrar en este Parque Nacional de Cutervo, que justamente está localizado, ¿no? En el departamento de Cajamarca, ¿no? Que fue creado un 8 de septiembre, ¿no? De 1961, ¿ya? En ese año se le da pues justamente, ¿no? Gracias, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? A esta organización, pues, ¿no? A esta organización donde justamente ellos van a ver también que tengan todo, pues, ¿no? Porque justamente para que sea un parque tiene que contar con todos los requisitos, porque cualquier lugar tampoco no va a ser pues dominado como un parque nacional, ¿entiendes? Entonces la UNESCO es el organismo, pues, ¿no? Que se encarga, por ejemplo, ¿no? de clasificarlo, por ejemplo, en ese sentido, ¿ya? Muy bien, tenemos el primer parque nacional, pues, ¿no? De Cutervo. Vamos a ver otro parque por acá. Muy bien, acá tenemos otro. Mira la vegetación, mira cómo es, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Su extensión, ¿no? De tierras, ¿no es cierto? Tenemos acá, por ejemplo, el Parque Nacional de Tingo-Amarilla, ¿ves? Eso ya pertenece claro, ya pertenece casi a la parte de selva, ¿sí o no? Selva, selva alta, selva baja, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, el Parque Nacional de Tingo Amarilla se estableció un 14 de mayo del año de 1965. En el de Cutervo fue en el año de 1961. Y de Tingo Amarilla es en 14 de mayo de 1965, mediante una ley también, mediante un decreto, ¿no es cierto? De la 15574, pues, ¿ya? En ese contexto se va a dar pues, justamente, ¿no? El Parque Nacional de Tingo Amarilla. ¿Dónde se ubica este Parque Nacional de Tingo Amarilla? Se ubica en uno de los departamentos de Huánuco, ¿ya? En la provincia de Leoncio Prado. En este departamento de Huánuco, en Leoncio Prado, ahí se ubica ese Parque Nacional de Tingo Amarilla, pues, niñito, ¿no es cierto? Y hay un distrito, pues, ¿no? de Damaso, de Veraú, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, se encuentran, por ejemplo, ¿no? Las cuevas, por ejemplo, de las lechuzas, la bella durmiente, por ejemplo. Aquí hay también, por ejemplo, mira, aguas medicinales, ¿ah? Aguas que afloran, pues, ¿no? del subsuelo. Y mucha gente también, por ejemplo, va para allá, pues, ¿no? Va a estos lugares. Y como tú puedes apreciar, ¿no? En esa imagen, ¿no? Que te puedo, en ese gráfico, para que tengas la idea, mira qué tan impresionante que es ese paisaje, ¿no? Todo ese verdor, ¿no es cierto? Mira esos ríos que están, imagínate, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A la selva, pues es un lugar muy, muy lindo, ¿no? Porque todo está justamente cubierto de vegetación, Penillo, ¿ya? Entonces, ahí tienes, pues, justamente, ¿no? En su geografía, imagínate que tiene una extensión de 18.000 hectáreas, extenso, ¿no? Acá hay una cadena, pues una cadena montañosa, una montaña, imagínate, enormes árboles, ¿ah? Esta cadena de montañas es conocida como la Bella Durmiente, pues imagínate, porque es enorme esta cadena de montañas, ¿no? Árboles, de todo, ¿no? También hay animales, por cierto. Muy bien, entonces es el segundo parque, ya hemos visto el parque de Cutervo, el Parque Nacional de Tingo Amarilla, y ahora vamos a ver el tercer parque, el Parque Nacional del Manu, mis niños, mi Manu, mira.
Mira, ves, mira, ves cómo es, cómo cambia, ¿no es cierto? Mira su panorama, cómo cambia, ¿no es cierto? Mira el paisaje. Mira, acá vemos, por ejemplo, una fauna, unos coloridos de animalitos, por ejemplo, ¿no? Como papagayos, los loros, por ejemplo, ¿no? El Parque Nacional del Manu fue establecido en el 29 de mayo, ¿no? Del año de 1973, ¿ya? Por un decreto supremo del 006-4473, ¿no es cierto? Y la ubicación pues, ¿no? de este Parque Nacional del Manu está ubicado justamente, ¿no? En el departamento del Cusco, niñitos, en el Cusco y Madre de Dios, ¿ya? En el de Cusco y Madre de Dios, porque justamente ya pues casi está ceja de selva, digamos, ¿no? Tiene una extensión, imagínate, ¿no? De terreno, digamos, casi de unos 15.000, ¿no? O 1.500, 1.000.000, ¿no? 1.500.000, imagínate, 1.532.800 hectáreas de terreno, enorme, enorme, ¿no? El Parque de Nacional del Manus, donde justamente acá hay un sitio muy, muy bonito, ¿no? Donde ahí dice el Mirador de las Tres Cruces. Enorme es este Parque Nacional del Manu, niños. Entonces ya hemos visto el Parque Nacional de Cutervo, el Parque Nacional de Tingo Amarilla y el Parque Nacional del Manu, que justamente está ubicado, ¿no? En el departamento de Cusco con Madre de Dios, pequeñitos. Ahora vamos a seguir viendo pues por acá. ¿Eh? Acá tenemos otro niño, mira, el Parque Nacional del Huascarán. Mira acá esta majestuosa, mira, unos enormes glaciares nevados, ¿entiendes? Todo esto es blanco, porque imagínate el hielo, pues, ¿me entiendes? ¿Ves? Y donde justamente se estableció en el 1 de julio de 1975, ¿ah? Mediante un decreto supremo 0622 75. ¿Y dónde se ubica este Parque Nacional del Huascarán? En el departamento de Ancash, pues. ¿Ah? Aquí nomás en la provincia, ¿no? de Huaylas, Yungay, Huaraz, Carhuaz, Recuay, Boronés y Pomobamba. Ahí estamos, ¿cierto? Ahí están ubicados este Parque Nacional del Huascarán. ¿Y por qué lo habrán nombrado, pues, no es cierto, como un Parque Nacional del Huascarán? ¿Qué cosa? ¿Y qué tendrá que ver, pues, no es cierto? Digamos ustedes, ¿por qué tendrá que ver? ¿Por qué importancia? Claro que acá hay importancia, pues, ¿no? Por sus, por sus hielos, ¿ah? Por la gran cantidad de hielos que hay, por esas alturas, ¿entiendes? Entonces, por eso también está catalogado pues, como un parque nacional. El objetivo de este Parque Nacional del Huascarán justamente es de qué cosa? De protegerlo, ¿no? De proteger la poca flora y la poca fauna que hay, pues. Porque hay animales que justamente están adaptados a vivir en la altura, por ejemplo, como el cóndor, por ejemplo, ¿sí o no? El cóndor vive por unas alturas. Por ejemplo, hay poca vegetación, por ejemplo, como los líquenes, por ejemplo, ¿no? Claro, los musgos, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, proteger la flora y la fauna y también las formaciones geológicas, pues, ¿no es cierto? Restos arqueológicos también, por ejemplo. A ver, ¿quién está, por ejemplo? A ver, ¿qué cultura a ver se desarrolló en este departamento, a ver, de Ancash, a ver si se acuerdan, niñitos? Ya seguro que se olvidaron ya. A ver, ¿qué cultura se desarrolló en este departamento de Ancash? Cultura. ¿Qué cultura era? Ah, está por ahí buscando todavía. Está buscando por ahí. A ver, ¿qué cultura? A ver, Julka, ¿qué cultura se desarrolla en el departamento de Ancash? ¿Ah? ¿Mm? Cultura es ¿Ah? Ya se olvidaron en historia. No se olviden que aquí en el departamento de Ancash se desarrolló la cultura Javín. Chavín, pues. La cultura Chavín. ¿Ah? Esta cultura se desarrolló, pues, mira, a unos 3.000 y tantos metros sobre el nivel del mar. Imagínate. Y por eso que esta cultura, pues, habían utilizado los andenes, pues. ¿Ves? Ellos utilizaban los andenes. Y como esta cultura estaba a una altura, casi en la corrida blanca, digamos, ¿cierto? Entonces ellos mayormente fueron escultóricos, pequeñitos. ¿Ah? Ellos fueron escultóricos, porque aquí ellos tenían había la piedra, pues, ¿me entiendes? La piedra. Entonces la piedra ellos la habían tallado, ¿no es cierto? Lo tallaron, lo dieron forma, ¿no es cierto? Y y en las piedras representaron a las imágenes como los dioses, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la estrella de Raimondi, al obelisco de Tello, por ejemplo, ¿no?
Claro, pues, ¿me entiendes? Y aquí también construyeron, pues, ¿no es cierto? Un enorme complejo, ¿no? Como por ejemplo el templo Chavín de Aguanta, ¿no? Y hay dos templos, ¿cierto? El templo Chavín de Aguanta del antiguo y el otro templo, pues ya un poco, digamos, un poco moderno, ¿cierto? ¿Ves? ¿Ve? Entonces, por eso justamente pues, estos parques nacionales, justamente, pues, no, son lugares donde justamente se protege, bueno, se protege parte de la flora, parte de la fauna y sus zonas geológicas, también de esos arqueológicos, ¿cierto? Y todas sus bellezas escénicas, bueno, claro, mira, todo lo que nos brinda la Junta de la Cordillera Blanca es impresionante, imagínate, por eso mucha gente a veces, hay gente pues que se da pues ahí, ¿no? A hacer ¿cómo se llaman estos chicos que se van ahí, hacen sus aventuras, que se van, ¿no es cierto?, a estos lugares. Bueno, unos se van con el fin de estudiar, un estudio, ¿no? De poder ver, ¿no? Su clima, su espesor, por ejemplo, ¿no? Del hielo, imagínate, ¿me entiendes? Entonces, la Cordillera Blanca es promoviendo e incentivando la investigación, ya ven, chiquitos, la investigación científica, ¿no? De todos los recursos naturales y culturales que nos pueda brindar, pues, imagínate. Esto es por ejemplo, estas cordilleras, este, este parque del Huascarán, ¿no es cierto?, que está a una altura más de 3.000 metros, es una natural, pues, ¿me entiendes? Es un patrimonio natural que la naturaleza justamente nos brinda, pero tenemos que cuidarlo, pues, ¿ah? El Estado lo cuida, lo preserva. Entonces, en cualquier lugar, por ejemplo, ¿no? Que haya estos tipos ¿no? de patrimonios que son culturales, por supuesto que donde el lugar que esté lo tienen que cuidar, lo pueden preservar. Pues. No lo podemos, digamos, dejar, ¿no es cierto?, ahí. ¿Por qué? Porque justamente se deterioran, pues. Es como, por ejemplo, hace muchos años, por ejemplo, mira, hace muchos años, ¿qué hacían, por ejemplo, con las huacas, por ejemplo? Mira, como por ejemplo con las huacas, por ejemplo, ¿no? Con los mochicas, los chimuys, por ejemplo, ¿no? ¿No? La huaca rajada, por ejemplo, la huaca la luna, y muchas huacas, ¿no? Por ejemplo, los mochicas, los chimuys, habían recorrido, llegaron casi hasta Tumbes, por ahí se había extendido. Parte de Lima, acá llegaron a Lima, habían llegado. Entonces ellos, pues sí, habían dejado muchos complejos arquitectónicos, pues. ¿Mm? Entonces, como el Estado, pues, en un momento no los cuidaba, porque había muchos complejos a veces que a veces ni se daban cuenta si había esos, si existían, ¿no es cierto? Hay muchas huacas, enormes huacas, ¿no? No me cuando yo, por ejemplo, por allá por no la provincia, por ejemplo, ¿no? del Departamento de la Libertad, Trujillo tienen sus provincias, ¿no? Unas provincias, por ejemplo, tenían ahí unas enormes huacas, enormes. Y todas esas huacas se estaban deteriorando, pues, ¿me entiendes? Lo estaban deteriorando, ¿por qué? Porque justamente habían personas que se dedicaban a escarbar, ¿me entiendes? A hacer unos socavones, digamos, ¿no es cierto? ¿Y por qué cavaban? ¿Por qué hacían ese huequito? ¿Por qué? Porque justamente buscaban las cerámicas, ¿ah? Y algunos encontraban tazones, vasijas, todo justamente lo que habían hecho los mochicas, pues, unos enormes, ¿eh? Grandes. Y todas esas huancas se estaban destruyendo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque el Estado, pues, no lo protegía. Y en algún momento se dieron cuenta, ¿no? Se dieron cuenta que justamente esto era un patrimonio, pues, era un patrimonio. Entonces es ahí donde siempre se empiezan a cuidarlo, pues hoy en día ya esas huacas, todos estos complejos, ya están justamente, no, ya tienen un cuidado único, pues, ya tienen un cuidado único, ya no hay mucho que digamos, ¿no? Pero sí, por ahí todavía por ahí hay huacas que también que todavía por ahí lo están digamos, deteriorando, chicos, ¿ve? Entonces esos son, pues, chicos, mira, los parques nacionales, ¿no? El Parque Nacional de Huascarán, ¿no? Que está en la Cordillera Blanca, que está en el departamento de Ancash, Carhuaz, Huaraz, ¿no es cierto? Por su impresionante, pues imagínate, paisaje, donde hay acá una gran cantidad de hielo, ¿ves? Entonces aquí mucha gente pues se va a hacer un estudio científico, pues, ¿no? De la poca vegetación y la flora que puede haber acá, pues, chicos. Muy bien. Bueno, la geografía tiene una superficie de 340.000 hectáreas, enorme, ¿eh? Enormísimo. Y por último tenemos, niños, mira, tenemos el Parque Nacional de Amotape.
¿ya? El Parque Nacional de Amotape, ¿no? Donde justamente este Parque Nacional también fue creado, ¿no es cierto?, un 22 de julio del año de 1975, pues, ¿no es cierto?, con un decreto supremo del 0875. ¿Y dónde se encuentra ubicado este Parque Nacional de Omatape? Se encuentra pues, justamente en el departamento de Tumbes y Piura, pues, niñito, ¿ya? Ahí se ubica justamente, ¿no? Y tiene una superficie de 91.300 hectáreas, mira, ¿me entiendes? Mira cómo ves acá este paisaje, pues mira, ya pues si hablamos de Tumbes y Piura, estamos hablando, pues imagínate, niños, ya de una parte plana, pues, ¿no es cierto? Claro, estamos hablando ya de la costa, pues es plano, nada, no tiene mucha altura, digamos, porque por eso que tú ves acá, por eso que tú ves en la costa, ves pequeñas elevaciones, pues los cerros son ya, dice, las faldas de las cordilleras, sí, pues, ¿no? Pues una cordillera es enorme, pues ya más alta, ¿no? 5.000, 6.000, ¿me entiendes? Son más altas. Entonces, en la costa, obviamente, pues hay pequeños cerros, ¿no es cierto? Que no son tan elevadísimos, que digamos, ¿no? Pero como tú te das cuenta, mira, por ejemplo, todas estas partes de estas elevaduras, ves tú que está, pues, imagínate, una gran cantidad, ¿no?, de vegetación, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no?, en estos parques nacionales, por ejemplo, de Omatape, Amotape, por ejemplo, los algarrobos, niñitos, ¿no? Los algarrobos, pues, ¿no? Que hay una gran cantidad de algarrobos, vegetación, todo esto está poblado de cantidad de Tumbes, Arumilla, Piura, hasta la Valleque, todo esto son casi mayormente una gran cantidad de algarrobos, ¿no? Vegetación, pues. Entonces, y todo esto, pues también justamente es un parque que justamente se cuida, pues, se preserva, ¿no?, para las otras, justamente, generaciones que están, pues, ya justamente están viviendo. Ese es el tema que hoy día, pues, sí, hemos estado tratando de compartirnos sobre sobre los patrimonios culturales, ¿ya? Los patrimonios culturales y los parques nacionales, pues, ¿no es cierto? Hay muchos parques, estamos viendo uno de los parques, tenemos que más importantes, hay otros más parques todavía, ¿no? Todos estos parques, por supuesto que tienen una gran importancia para el, ¿eh? Muy bien, no sé si tienes alguna pregunta, porque todavía me queda ahí unos cuantos minutos. ¿Tienes alguna pregunta, por favor? Si tienes alguna pregunta, házmelo, por favor, para poder. Si no, para hacer unas preguntas, pequeñitos, ¿ya? Unas Bueno, preguntas. ¿Sí? ¿Te escucho? bueno, Dime, Mati. ¿me puede explicar qué cosa es lo de la parque nacionales? ¿Nacionales? Ajá. ¿En qué diapositiva, Matías? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? ¿Qué, qué Eh, diapositiva? en la diapositiva 5. ¿Cinco? Ah, acá estamos en cinco, pequeños. Acá Sí, estamos en cinco. eso, quiero que me explique. Claro, acá estamos en la 5, donde en la diapositiva 5 tenemos el Parque Nacional de Huascarán, tenemos el Parque Nacional de Tingo, de Omatampe, ¿ya? Todos estos parques nacionales justamente tienen una gran importancia. ¿Por qué? Porque justamente si hablamos, por ejemplo, ¿no?, del Parque Nacional de Huascarán, aquí solamente vas a ver, ¿no es cierto? Vas a ver todo lo que es hielo, por ejemplo, nevados, elevadísimo, ¿no? Y tienen un color blanco, que es llamativo, ¿entiendes? Este Parque Nacional del Huascarán se encuentra en el departamento de Ancash, pues, y Ancash está, pues, fundamentalmente a una altura de 3.800, algo por ahí, ¿no es cierto? Está entre las provincias de Huaylas, entre Yungay, Carhuaz y Recuay, Bolognesi y Pomabamba, ¿no es cierto? Entre ahí se encuentra. El objetivo de este Parque Nacional ¿no?, del Huascarán es, por supuesto, es para preservarlo, ¿no es cierto?, para poder cuidarlo, su flora y su fauna, pues, ¿no es cierto? Y las formaciones geológicas, o sea, mira, se han formado unas piedras, ¿no? Unas piedras que tienen como que tienen así digamos, una imagen, una silueta, pues, ¿entiendes? Otra, ¿no?, del objetivo, por ejemplo, ¿no?, es justamente, ¿no?, porque va a promover y va a incentivar la investigación científica de todos los recursos naturales y culturales que pueden haber en este Parque Nacional del Huascarán, chiquitos, ¿sí? Y luego el otro parque nacional es el Parque Nacional de Amotape, ¿ya? Amotape, perdón, sí, pues Amotape, ¿ya? Este Amotape, este Parque Nacional de Amotape se encuentra ¿dónde? Se encuentra, ¿no?, en el departamento de Tumbes, pues, de Tumbes y Piura, ¿no es cierto? Donde fue creado por un decreto supremo, ¿no?, el 22 de julio del año de 1975. ¿Me entiendes? Tiene una extensión de casi de 91.000 hectáreas, imagínate.
mucha vegetación aquí hay. También hay pasto, por ejemplo, ¿no? También hay flora y fauna, pues, niñitos. ¿Ves? Uy, niños, se me va a ir, se me va, ya se me fue la hora ya, chiquitos. Bien, niños, entonces, eso ha sido todo de mi parte que el día te quería, pues, explicarnos sobre el tema de los parques nacionales y de los patrimonios, pues, chiquitos, ¿ya? Entonces, no hay más, que decir, chicos, ya me estoy, chicos, despidiendo de ustedes, ¿ya? Ya, pues, No, hasta el día de mañana, ¿no, niñitos? Sí, ¿No? nosotros sí, Muy también bien. mañana. entonces mañana geografía. Muy bien, niñitos. Ah, mañana también. Chao, cuídense, chao, profesor, Chao, cuídense. chicos, nos vemos, ya, cuídense mucho, ¿ya? Que Ya, tengan un profesor. buen día, chicos. Chao, chicos, nos Chao, vemos. profesor, cuídense Cuídense